Y si pudiste confirmar al profe Jorge Córdoba en este espacio. Sí, 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 está confirmado. Sí, está el profesor William nos envió la reunión un listado del día de hoy y efectivamente está el profe Jorge en este comité. Perfecto. No, pues demos inicio. Primero que todo, como anfitrión, pues y primer año que participo en la RAM, digamos que para mí es muy grato participar de estos eventos, muy enriquecedores. He visto durante el desarrollo de toda esta semana, pues que ha habido una muy buena acogida, buenas experiencias en cuanto al trabajo que está desarrollando la RAM. Pues en este sentido, como anfitrión de la Universidad de Nariño, pues reciban un cordial saludo de la doctora Marta Sofía González, rectora de la Universidad de Nariño, del señor decano, el ingeniero Alexander Barón. Digamos que de mi parte también un cordial saludo como anfitrión del Comité Técnico de la RAM Seguridad en la Movilidad. Mi nombre es Luis Merino, docente adscrito al Departamento de Ingeniería Civil. Llevo como docente casi 10 años. Digamos, en esta oportunidad, como les digo, me ha tocado como anfitrión. Muy agradecido por este espacio que me han brindado a mí. Adicionalmente, pues tenemos al profesor Andrés Agudelo, que de cierta manera, incluso ayer se ofreció para colaborarme en la coordinación de este evento. Entonces, yo le agradezco, profesor Andrés, y a todos los asistentes por asistir pues, a esta reunión. El profe Andrés me va a ayudar con la coordinación, pues, en la eventualidad de que tenga la disponibilidad del tiempo, y le agradezco su disponibilidad. Y pues no, bienvenidos. Profesor Andrés, yo le cedo la palabra y muchas gracias por su asistencia y su compromiso con la RAM. Muchas gracias. Muy buenos días, Luis. Gracias por el espacio, por ese gran impulso que tienes, porque el año pasado estaba en tu misma situación desde la Universidad de Medellín, trabajándole a este tema de esta Asamblea General. Un saludo muy especial a Jonathan, Jorge y el profe Ernesto por estar en este espacio. Sabemos que todo el tiempo, pues, la idea es continuar trabajando en este proceso y en este comité que es el Comité de Seguridad Vial y Movilidad, o Movilidad Segura, como también le llamamos. Un gusto estar acá. Recordar, pues, obviamente las actividades que, bueno, en el transcurso de todo este año se han realizado. Incluso en el año pasado, la RAN participó como tal en ese espacio del Foro Nacional de la Bicicleta en Barranquilla. Aparte de eso, los diferentes eventos que se han hecho con el Ministerio, tanto de Transporte, de Vivienda, entre otros. Entonces, como observamos día a día, esta red académica de movilidad continúa moviéndose, continúa haciendo su ejercicio, y ya es una tarea nuestra. Denme un segundo, por favor. Y es una tarea nuestra como tal, el día de hoy, pues como comité séptimo, pues definir precisamente cuáles van a ser o poder definir cuál es esa hoja de ruta que tenemos para el año próximo en materia de seguridad vial, ya que pues la idea es comenzar a promover acciones en pro de la movilidad segura desde la red académica de movilidad y pues obviamente desde este comité número 7. A mí me gustaría darle la palabra al profesor Jonathan. Bueno, me presento. Mi nombre es Andrés Agudelo. Actualmente hago parte de la Universidad de San Buenaventura, Medellín. Construimos y creamos el Observatorio de Movilidad Segura para el norte del Valle de Aburrá de Antioquia. Y actualmente soy el coordinador de la estrategia Visión Cero del municipio de Bello. Muchas gracias. Entonces le quiero dar la palabra a Jonathan Smith para que se presente y pues obviamente nos diga cuál es su perspectiva en este comité número 7 y qué buscamos desde este espacio, en esta octava reunión de la Asamblea de la RAM. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Mi nombre es Jonathan Smith, soy ingeniero civil, magíster en ingeniería de vías terrestres. Soy profesor de la Universidad del SINU, del programa de ingeniería civil,
y coordinador de la especialización en pavimentos e ingeniería de vías terrestres. Bueno, pues mi perspectiva con lo de la RAM es estar en contacto con precisamente en este tipo de asamblea para conocer qué se está desarrollando en todo, en este caso en lo que tiene que ver con seguridad. Pues la verdad es que me ha llamado la atención lo de la investigación. No es que haya investigado mucho, de hecho no había tenido tiempo, pero ya me han descargado de tiempo, entonces con esto ya puedo dedicarme un poquito más y por eso es que estoy asistiendo a este tipo de eventos. Muchas gracias. Gracias, profesor Jonathan. Vamos entonces a darle la palabra al profesor Jorge Córdoba. Bienvenido. Muchas gracias, Andrés. Un saludo cordial para todos. Pues bueno, la RAN, yo hago parte, de hecho, de los fundadores de la RAN. Realmente de que conseguimos pues este proyecto, varios profesores inicialmente pues de la sede de Medellín y la sede de Bogotá, justamente con el ánimo de, de juntar todos los investigadores en el tema de transporte, movilidad. Y bueno, de ahí se ha venido pues trabajando y participando en estos temas y realmente he visto un crecimiento muy importante de la RAN y se ha expandido y eso realmente es muy significativo. Ha podido ampliar pues toda esa participación y ahí el profesor William Castro pues ha tenido, digamos, una buena labor ahí secretarial para que esto vaya creciendo. Pues yo me presento, yo soy Jorge Eliezer Córdoba Maquilón, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Yo soy ingeniero civil, además soy psicólogo. Pues tengo una especialización en vía y transporte, otra en psicología organizacional y una maestría en transporte, doctorado en ingeniería de sistema. Hice mi postdoctorado, mi estancia postdoctoral en la Universidad de California, Berkeley, en Estados Unidos. Y he venido trabajando pues todos estos temas de movilidad y en la parte de seguridad vial. Y encontré que en el tema pues de movilidad y de movilidad segura y en el tema de accidentalidad, pues pienso que hay mucho por hacer, tenemos muchísimos problemas, el país todavía se sigue presentando muchos problemas de accidentalidad. Ahí recientemente pues dirigí una tesis doctoral donde analizamos cómo pues la concentración o la desconcentración influye mucho en la ocurrencia de accidentes. Y también pues he venido trabajando en el tema de movilidad para la supervivencia, debido a que la movilidad sostenible como tal no se está aplicando adecuadamente en los países de ingresos bajos y está generando en algunos casos más accidentes y más muertes. Entonces, pues en este tema de movilidad como tal, pues hemos realizado en la universidad, pues en la Facultad de Minas, varias investigaciones en estos temas y pues estoy siempre dispuesto a seguir aportando y trabajando en estos temas en beneficio realmente de la sociedad. Así que, bueno, pueden contar conmigo y a la orden en lo que pueda. Y muchísimas gracias pues por ustedes también liderar este espacio. Profesor Jorge, muchísimas gracias a usted por esa presentación tan profunda y bueno, un honor para nosotros tenerlo acá como uno de los fundadores de ese gran proyecto investigativo y académico que tanto Colombia necesitaba. Agradecerle por su presentación y vamos entonces con el profesor Wilson Ernesto Vergara. Bienvenido. Vargas, perdón. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va?
Muy bien, Buenos gracias. días, buenos días. Vale, bueno, mi nombre es Wilson Vargas Vargas, yo soy de profesión, soy tecnólogo e ingeniero topográfico egresado de la Universidad Distrital de Bogotá. También soy magíster en ingeniería con énfasis en transporte de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, también he hecho algunos estudios hice un máster en diseño, construcción y mantenimiento de carreteras en la Universidad de España y estoy terminando mi doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia. Soy profesor de la Universidad Distrital, adscrito a a la Facultad de Medio Ambiente, donde está una especialización que es de vías urbanas, tránsito y transporte. Desde hace 6 meses que tramitamos una maestría en infraestructura vial, la cual nos aprobó el ministerio, y desde hace 6 meses estoy coordinándola y estamos en este momento en inscripciones y esperamos contar con empezar el primer semestre en el primer semestre de 2022. También soy profesor de hora cátedra de la Universidad Nacional de Colombia, de la Unidad de Vías y Transporte. Pues bueno, siempre he estado vinculado a este tema, principalmente más al diseño geométrico que a la parte de movilidad, aunque pues hemos complementado esa condición. También hemos hecho algunos trabajos pues de investigación en las dos universidades y bueno, seguir trabajando en eso, apoyo completamente lo que sea el ingeniero Jorge, pues conozco el trabajo, le digo que también fui compañero hace unos años de Wilson Arias, que fue el doctorante que fue dirigido por el ingeniero Jorge. Y bueno, ahí estamos trabajando y pues sí, aquí en Bogotá pues yo creo que falta muchísimo en la parte de seguridad vial, lo que planteamos que me respondió Carlos Cafuri. Aquí en Bogotá estamos desbordados por muchas cosas. Se ha vinculado y se ha dado muchos de los sistemas de transporte que se utilicen, entre ellos la bicicleta, pero está desbordado. Acá en Bogotá nadie respeta las normas. Los usuarios vulnerables son los que menos respetan. Hemos mirado ese tema de en un semáforo los vehículos se detienen, las motos se detienen, pero las bicicletas no. O sea, para ellos el semáforo amarillo, rojo y verde no significa nada. Para los peatones tampoco. Y el problema es que si llega a haber un accidente, la primera impresión de todas las personas es que la culpa es del conductor. Siempre es la culpa y a veces no es tan cierto. Acá la Secretaría Digital de Movilidad ha hecho para hacer infraestructura para cada uno de los usuarios y vemos, por ejemplo, que hay una ciclovía donde nadie la utiliza y todos los bisusuarios están por la vía. Entonces, bueno, pero ¿por qué no lo hacen? Bueno, por muchas causas. Casi, pues, interesante el tema del profe Jorge, porque pues combina las dos cosas que en este momento estamos mirando, que es la psicología y la parte de tránsito, porque hay cosas que en este momento uno dice, no se explica por qué. Si hay una ciclovía, ¿por qué la gente, bueno, y se ha preguntado y la gente ha dicho, bueno, no, es que es más seguro ir por la vía, ¿sí? Porque si me voy por ahí, a veces hemos copiado modelos que a veces yo no estoy de acuerdo, modelos de Europa, donde claro, las alamedas por los ríos en Europa son muy bonitas, pero aquí las alamedas por unos canales que son muy oscuros, que no tienen la infraestructura para eso, no han sido la mejor opción. Entonces a veces una persona se sube a una bicicleta y usted se da la bendición para decir, ojalá llegue bien a mi casa, ojalá no me tumben, ojalá no me roben, ojalá, sí, eso también hay que mirarlo, no es tan fácil todas esas condiciones. Yo creo que por eso en la parte de la seguridad nos queda mucha cosa por hacer, vincular a todos los actores. Yo creo que en ese momento una de las cosas que tenemos que hacer es mirar cómo hacemos políticas que vincule a todos, porque a veces hacemos como competir, que cada uno compita, y acá se ha convertido en Bogotá una competencia de los actores viales, y por eso salen todos los días en noticias que un conductor peleó con un bisusuario, un conductor se bajó y se peleó con un peatón, o sea que todos estamos como en la guerra como en la ley de la selva y pelear por un espacio. Y eso yo creo que tenemos que cambiarlo. Y pues en función de todo, yo creo que estos espacios son los ideales para eso, para que miremos qué se ha hecho en todo lado, porque pues hay cosas que han servido en otras partes que nos van a servir para todos y seguir avanzando en este tema. Y bueno, esperemos seguir trabajando en eso. Yo, igual que dijo el profe Jorge, pues esto ha sido en unas personas que han apoyado esta red,
y entre ellos pues William es el que ha liderado, el profe Víctor Cantito y bueno, muchos más. Y lo bueno es que cada vez hay más y más personas y más que quieren vincularse y eso pues es muy interesante. Bueno, muy amables. Muchas gracias. Profe Wilson, muchísimas gracias por tu aporte, pues un placer tenerte acá y bueno, abierto a cualquier tipo de sugerencia, comentario y contenido que nos puedas aportar al comité número 7. Bueno, nos acompaña por aquí Marixa Villamizar, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias. Buenos días para todos. Buenos días. Bueno, yo acabo de entrar, estaba escuchando lo que hablaba el profesor a pedacitos. No sé, bueno, buenos días para todos. ¿Qué más les cuento de mí? Estoy en la Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Garavito. ¿Qué tareas hago allá? Estoy Por encargada de la favor, puede hablar un dirección. poquito más duro, que casi no se escucha. ¿Me escuchan mejor? ¿Me escuchan? Sí, mucho mejor, profe Maritza. Sí, señora. Ok. Bueno, les estaba contando que hago parte de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Estoy ahí. Dirijo, pues estoy en el área de vías y transporte. Dirijo la especialización en diseño, construcción y conservación de vías y estoy encargada de la coordinación del énfasis en tránsito y transporte de la maestría en ingeniería civil y el de seguridad vial. Este es un énfasis nuevo, lo abrimos o se abrió el primer semestre de este año, pues teniendo en cuenta todas las necesidades que se tienen en esta área y aparte pues la experiencia que ha tenido la escuela en el área de seguridad vial pues desde hace ya más de, como desde el 2000, desde el año 2000 que empieza pues su especialización y una de sus temáticas en vías pues es la parte de la seguridad vial. Y pues de la misma manera hemos apoyado diferentes acciones en esta parte, hemos tenido cursos, seminarios internacionales relacionados también con la parte de accidentología, la parte de reconstrucción de accidentes, de pedagogía, epidemiología, salud pública, que es relacionado pues con el tema y no es solamente, digámoslo, revisándolo y mirándolo desde la parte de la infraestructura, pero también cómo eso impacta estos comportamientos hacia la vía y pues hacia la salud de todos. Bueno, eso tendría que contarles, no sé si habría algo más que decir. Pues agradezco. Sí, profe Maritza, agradezco. Yo pensé que estaba el profe Andrés por ahí ocupado, pero le cedo la palabra al profe Andrés. Bueno, estimados profesores, les agradecemos por su espacio, por su interacción. Por parte, pues, como tal de el comité organizador, pues se tiene diseñada una temática o un plan de acción en este momento, en el cual, pues, Luis nos va a ayudar con la pregunta que se tiene diseñada para este espacio. Entonces, profe Luis, te doy la palabra para que conversemos un rato sobre esa pregunta que han elaborado desde el equipo organizador. Sí, muchas gracias, profe Andrés. No, yo agradezco la participación, la disponibilidad de los asistentes. Efectivamente, pues la octava Asamblea General de la Real Academia de Movilidad, pues formula, digamos, el eslogan, donde dice por una movilidad sostenible e incluyente en tiempos de pandemia. Nosotros sabemos que, pues, en cierta manera, nos ha cambiado estos 2 años el modo de vida, no solamente pues el tema laboral, el tema social, sino se incluye también el tema de cómo movilizarse y es el tema que, digamos, el enfoque o el eje que nos interesa el día de hoy.
hemos visto que, si bien es cierto, han cambiado el panorama de la movilidad, pues no solo en el ámbito regional, sino en el ámbito mundial, donde efectivamente pues se promueven ya el tema de los medios alternativos, el tema del transporte público, es decir, ya se ha priorizado incluso más esos temas. Sí, para nosotros es pertinente resaltar, y es una problemática que sigue viéndose, que a pesar de que incluso digamos que la movilidad de los carros bajó entre 2020 y este año, por ese tema de pandemia, sigue siendo el tema de seguridad vial y la accidentalidad un problema de salud pública. Yo estaba viendo y revisando, poniéndolos en contexto, el tema de las estadísticas de accidentalidad. Si bien es cierto, pues entre 2019, 2020 y 2021, pues han bajado los números de muertos, que es como lo más que impacta. Digamos que incluso en el transcurso de este año casi, digamos que iguala al año anterior e iguala al año 2019. Es decir, que si bien es cierto, pues el número de vehículos por las restricciones que se han llevado entre 2020 y 2021, pues todavía sigue siendo un problema de salud pública, el tema de los números de muertos. Me preocupaba incluso más las estadísticas de Antioquia y las del Valle del Cauca, donde habían esos picos a nivel nacional en número de muertos por accidente de tránsito, siniestro de tránsito. Entonces, el enfoque es ese, el enfoque es desde la academia, cómo podemos, digamos, promover, digamos, iniciativas que nos permitan disminuir ese número de accidentes, número de lesionados, número de occisos que se presentan por accidentes de tránsito. Ahora bien, la academia, digamos que en cierta manera ha sido como un poco menospreciada en este tema por parte de las entes territoriales, y lo digo por experiencia propia porque yo tuve la oportunidad de trabajar como subsecretario de movilidad acá en la ciudad de Pasto durante varios años, y finalmente pues se formuló un proyecto, digamos, con la Universidad de Nariño, liderando un proceso, digamos, de diagnóstico en temas de accidentalidad. Eso no se hizo en el año 2018, que efectivamente se dieron algunas medidas de intervención, ¿no es cierto?, de intervención a nivel de fortalecimiento institucional, a nivel digamos, de infraestructura, ¿no es cierto?, y a nivel de educación. Eso conllevó a que en el año 2019 la ciudad de Pasto ganara un premio por reducción de muertos en accidentes de tránsito. Entonces tuvo una disminución significativa en eso, y eso fue parte de esa investigación que se desarrolló desde la Universidad de Nariño. Entonces, como ustedes pueden ver, pues desde la academia tenemos un aporte significativo y digamos, una corresponsabilidad con respecto a todo el conocimiento que nosotros podemos aportar con respecto a este tema. Ese digamos, como que es el eslogan de la 8ª Asamblea General por una movilidad sostenible e incluyente en tiempos de pandemia. Entonces, no sé si alguien quiere hacer algún aporte adicional sobre este tema y complementar pues lo que nosotros estamos viendo de esa pregunta de la academia en cuanto a movilidad sostenible se refiere, y la problemática que nosotros tenemos relacionada con el COVID-19. Bueno, profe, bueno, yo opino una de las cosas, profe, es que tenemos que empezar a mirar ahora, pues bueno, creo que ha cambiado un poco para algunas personas su forma de moverse en la ciudad. De hecho, hablamos de una nueva movilidad, es por eso. Y bueno, no sé, ahorita para algunas personas ha cambiado sus necesidades, yo creo, ¿sí? Ya, por ejemplo, hay personas que todavía tienen mucho miedo por la pandemia y han empezado a cambiar sus hábitos de movilidad, donde ya, por ejemplo, no es tan importante el tiempo de viaje. ¿Sí? O sea, ya hay personas que no le interesa llegar más rápido a su destino, sino, por ejemplo, buscar el espacio
donde se puedan movilizar sin tener tanta aglomeración. Entonces, por ejemplo, hay gente que ya ha tomado la decisión de no salir en horas pico, sino solo utilizar el transporte público en horas valle, ¿sí? Porque todavía, pues aquí yo creo que una cosa es lo que aparece en la normatividad del porcentaje, pero una cosa es cuando usted sale a la vía y ve el sistema de transporte público de Bogotá, va igual o peor como antes de la pandemia. Entonces, hay mucha gente que todavía siente miedo en esa condición. ¿M? Todavía no se ha, bueno, se espera ya empezar a volver de la parte académica, pues seguimos con clases virtuales. Eso implica que aunque Bogotá ya se ve con las mismas condiciones de congestión, pero mire que no tenemos ni estudiantes universitarios y tampoco no todos los estudiantes de colegios, debido a que los públicos se han vuelto, los privados no. Hay privados que siguen con alternancia, hay privados que siguen con la condición de virtualidad, o sea que todavía no tenemos toda una movilidad completa en Bogotá. O sea que sí, una de las cosas que habría que mirar es, bueno, yo no sé, podríamos mirar desde la red, no sé, tratar de hacer encuestas o alguna cosa que nos permita caracterizar qué es lo que quieren ahora los usuarios, cuáles esas nuevas necesidades que tienen. Son nuevamente mejorar los tiempos de viaje, ¿sí? Nuevamente tener una seguridad en la vía, ¿m? O ya han cambiado, no sé, podrían haber cambiado esas condiciones y pues todos nos estamos adaptando, ¿no? O sea, eso también que va a cambiar algunos patrones de movilidad. Por ejemplo, muchas empresas de ingeniería, bueno, de todas las empresas ya han tomado la decisión de no volver, aunque ya se diga que vuelven a la normalidad, no volver a tener, por ejemplo, los especialistas sentados en una oficina, sino que ya todos los especialistas sigan en su casa o trabajen de forma virtual. Muchas empresas, si uno mira las empresas grandes, han cambiado a tener, no sé, 5 o 6 pisos de oficinas y ahora tener solo uno y decir que solo van a estar una parte de su empresa, el resto va de forma virtual, hasta el Invías, por ejemplo. Sé que el Invías que había adquirido un edificio y tenía como 3 pisos, creo que ya está reducido a uno, ¿sí? Entonces, todo eso ha cambiado y eso va a cambiar los patrones de movilidad si vamos a seguir con esa condición. Yo creo que una de las cosas sería eso. Sí, por supuesto, bueno, ahorita yo creo que muchos esfuerzos de las entidades están más preocupados por la seguridad ciudadana que por la seguridad vial en este momento, pero pues tenemos que empezar a complementarlas. Pues no sé, yo opinaría eso, o sea, mirar cómo estudiamos o no sé cómo desde acá, desde la RAM, podemos empezar a mirar eso. ¿Cuáles esas nuevas necesidades para tener esa movilidad sostenible? ¿Sí? Y por supuesto incluyente, miren que el Inge Luis plantea ahorita, cambiamos, muchas empezamos a tener otros medios alternativos y muchas personas dieron a esa idea, listo, bien, me parece interesante, por ejemplo, ahora andar en bicicleta, porque vuelvo a lo mismo, me da mucho miedo subirme a un transporte público. Entonces, prefiero irme en bicicleta, ¿sí? Aunque pues aquí los viajes no son tan cercanos, ¿sí? Fácilmente 40 minutos pedalear en Bogotá, pues bueno, es un poco complicado, pero hay gente que lo hace. Entonces empieza a mirar que cómo garantizamos esa seguridad a esos usuarios desde todos los puntos de vista. Pues todo lo que ha hecho pues Bogotá para la parte de la bicicleta, carriles, bueno, todo lo que está. Si ustedes vieron todo el problema que hubo sobre la 13, que yo tampoco estoy de acuerdo con eso, lo que hizo Bogotá en los últimos años fue poner a competir a los usuarios, o sea, coger una calle y demarcarla y ahora poner ciclovías. Y bueno, la Bogotá Humana salió con un reporte de construcción de nuevas, no construcción, demarcación de nuevas ciclorrutas. Yo opino que sí, bueno, pero hagamos la infraestructura. No quitemos la que ya hay porque ya sabemos que no es suficiente. Entonces, ¿para qué le quitamos un carril a una vía como la 13 para colocar una ciclovía? Bueno, lo único que causamos fue más inseguridad porque ponemos a pelear a los actores. Yo no estoy de acuerdo con que los pongamos a pelear, sino que los distribuyamos, claro, por supuesto, le damos más seguridad a los bisusuarios. Y yo creo que todo eso que también podría ser de la RAN, con no sé, como una forma, volver a algo que hizo en su momento que a muchos les pareció muy bueno, que fue lo de Antanas Mocos acá en Bogotá, todo lo de esa cultura vial y cultura ciudadana, porque ahora
una persona se sube a una bicicleta y dice, ah, no, es que yo no contamino, entonces yo te atravieso por los andenes, me paso los semáforos, me atravieso por cualquier lado porque es que yo no contamino. Pues, pues eso no tiene sentido, porque si fuera así, entonces me voy a comprar un carro eléctrico y me paso todos los semáforos en rojo. Y pues eso no es el objetivo. Es que pues mejoremos esas condiciones. Yo creo que serían esas dos, no sé cómo les parezca, si podríamos empezar a mirar si son propuestas de cómo podemos trabajar desde la RAM. Sí, profesor Wilson. Yo diría, el profesor Javier Ara que me estaba alzando la mano, no sé si quiere hacer aporte, pero voy a aportar de lo que usted me dijo, que se puede sacar algunas cositas por ahí. Buenos días, profe Merino. Buenos días, profe. Un saludo a todos. Bienvenido. Un saludo. Sí. Gracias, profe. Un saludo muy especial a todos. Quiero empezar por dispensarme, por no estar con ustedes juiciosamente. No estoy con ustedes, pero sí en el evento. El profe William me pidió el favor de ser el coordinador del grupo 4. En este momento estoy allá pues ayudando y trabajando en este grupo y me salí un momentico de allí para decirles a ustedes que el tema me interesa muchísimo, decirles a ustedes que por favor me excusen por no estar acá tan juicioso como debiera estar, como lo están ustedes. En el grupo en el que en este momento estoy participando o que estoy de anfitrión, están allí 27 profesores inscritos. De esos 27, 4 se excusaron y de esos que quedan, de esos 23 que quedarían, están asistiendo en este momento 9 profesores. Entonces creo que si por allá llueve, como que por aquí no escampa, me estoy dando cuenta también de que no hemos logrado que se haya un buen nivel de participación y me parece importante que se entienda un poco la responsabilidad que tenemos en torno. Profesor Javier, se le apagó el Profe, micrófono. sí. Hay una pregunta central o un tema central que es por una movilidad sostenible e incluyente en tiempos de pandemia. En ese tema central, por una movilidad sostenible e incluyente en tiempos de pandemia y en lo que refiere específicamente a movilidad, yo quiero comentarles a ustedes lo siguiente. Soy una persona en condición de discapacidad, soy usuario de silla de ruedas y esa condición o esa circunstancia tan especial de la que me siento terriblemente orgulloso hace que tenga una mirada diferente un poco a lo que de golpe ustedes están ahora diciendo. Entonces, algunos tienen la opción de un modo y de ese modo se pasan a otro modo y yo como que me quedo con un modo y no es tan fácil que me pase de un modo a otro modo. Entonces, mi modo de usuario de silla de ruedas, mi modo de peatón, si se quiere, con esa condición, hace que tenga una mirada de la nueva realidad, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de esa nueva realidad donde comienza a hacerse una promoción de la bicicleta, pareciera como que se genera el espacio o se genera la oportunidad de nuevos escenarios de, 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 de accesibilidad para las sillas de ruedas, pero como lo dijo alguien, realmente se está volviendo de nuevo al tema del automóvil y se olvidó o se parece perdiéndose una gran posibilidad de no solamente los usuarios de silla de ruedas, sino yo quiero poner otro tema acá que sería la movilidad reducida. Y cuando hablamos de movilidad reducida, entonces se amplía un poco más el espectro y ya estamos hablando de adulto mayor, estaríamos hablando de talla baja, estaríamos hablando de personas obesas, estaríamos hablando de mujeres embarazadas, estaríamos hablando de quienes por su condición hacen que la movilidad se restrinja un poco. Y en esa población se amplía el espectro no solamente en espacio, sino también en transporte. Y sobre eso me parece a mí que sería la propuesta sobre lo que vale la pena trabajar. Que nosotros empezásemos desde nuestro comité a generar escenarios de diálogo con sociedad civil, a generar escenarios de diálogo institucional, a generar escenarios de concertación, pero sobre todo de manera muy especial y de una absoluta responsabilidad, y es estar cerca y a identificar las víctimas. Las víctimas hoy desafortunadamente no son más que un número, pero las víctimas se llaman Pedro, se llaman Luis, tienen unos hijos, tienen unas esposas, tienen unos empleos, tienen unas empresas, tienen muchas cosas que hacen que el país tenga un desarrollo socioeconómico, pero que nosotros a veces
no logramos ver sino las cifras y los números de la pandemia, de la violencia vial, pero se nos olvidan que hay unas personas. Y si nosotros como red podemos identificar a esas víctimas y podemos acercarnos con ellas, y podemos trabajar con ellas, podemos trabajar para ellas, que es, creo, finalmente la razón de ser, buscar el bienestar, aprenderíamos seguramente de las víctimas y podríamos nosotros hacer un aporte también bien significativo al bienestar del país. Con los buenos días, con un abrazo en la distancia, en este momento transmito desde Cómbita, soy de la Fundación Universitaria San Mateo, soy profesor de allí en Bogotá, pero bueno, estoy aquí en casa por temas de la virtualidad, estoy trabajando desde acá. Un abrazo a todos y sigo pues atento en la medida en que me sea posible sin desatender la obligación que tengo en el Comité 4. Gracias por escuchar. No, muchas gracias, profesor Javier. Le agradezco que se haya unido a la reunión. Yo sabía que tenía la ocupación por allá en otro comité. Agradezco su aporte. Su aporte es muy significativo en la medida que toca esa parte humana. Yo quiero resaltar también la participación del profe Winston. Hay unos problemas muy graves, nuevamente, y como dijo el profe Javier, dijo, siempre los números, los muertos se nos vuelven números, y cabe resaltar nuevamente esas estadísticas preocupantes de la agencia. El 2020, 2021, estamos hablando casi del 10% de muertos en accidentes de tránsito solamente de biciusuarios. Entonces, mire que si efectivamente nosotros estamos hablando de que los usuarios, los peatones y los biciusuarios son los más vulnerables, pues hay medidas que desde, digamos, pues no desde la academia, sino del ente gubernamental se deben hacer, y digamos que son el tema de una cicloinfraestructura segura, el tema digamos, de la infraestructura peatonal también segura. Son cosas que no se han priorizado, digamos, en algunas entes gubernamentales, y que si bien es cierto, nosotros como academia, pues podemos, digamos, fomentar, sería ese ámbito de investigación, del análisis de lo que está pasando. Entonces, queda planteado, digamos, como una de las metas de este comité, digamos, es ese análisis juicioso de lo que nosotros debemos hacer en cuanto a números o a estadísticas que se nos están presentando, y finalmente hacer un diagnóstico y proponer algunas alternativas para que las entes gubernamentales en este sentido puedan promover no solamente el tema de medios alternativos, sino garantizar el tema de seguridad vial. Muchas gracias, profe Winston, por su aporte, y al profe Javier por asistir a la reunión y por su aporte también tan humano, que es el tema de la accesibilidad, que digamos, un eje que casi no se toca en el tema de infraestructura segura. Muchas gracias, profesores. Profesor Jonathan, profesora Maritza, no sé si quieran, profesor Jorge, quieran aportar algo más. Pues a ver, a mí me parecen interesantes los dos temas, me parecen pertinentes. Em, el hecho de decir siempre, bueno, las condiciones cambiaron, es y una nueva normalidad, pero ¿cuál es esa nueva normalidad que tenemos? Y la nueva normalidad, cuando la vemos, decimos, ¿será una nueva normalidad el hecho de que salgamos a la calle y veamos congestión todo el tiempo? Los sábados, los domingos, se ha vuelto imposible, por ejemplo, en Bogotá, em, caminar, digámoslo, pasar con vehículo. Es espantoso, la congestión es terrible. Y decimos, esta es nuestra nueva normalidad, pero también sería interesante mirar qué es lo que teníamos antes, si de pronto el hecho de haber pasado un tiempo guardados, un tiempo con muchas cosas que eso trajo para cada uno. Y es como volver a pensar qué era lo que había, un estudio como de antes, qué pasó dentro de ese tiempo de pandemia y cómo llegamos acá y cómo esperamos seguir hacia adelante, pero con esas realidades, o sea, eh, qué es lo que las personas eh, quieren o queremos cuando nos tenemos que movilizar, cuáles son las necesidades de esa movilización, no esos
digámoslo, lo que siempre, o sea, el afán, porque tenemos que llegar a una reunión, nos tenemos que movilizar de lado a lado. Entonces, es interesante la propuesta que hace el profesor, como revisémoslo y miremoslo desde el punto de vista del usuario de la vía, que usted, qué es, cuáles son sus necesidades, qué le gustaría, cuál es lo que usted prefiere para movilizarse ahora. Y pues ahora hay otro escenario y es el pensar en que, bueno, después de que se levanten unas ciertas restricciones que tiene el gobierno, entonces volvemos nuevamente a esa normalidad. Las personas van a ir nuevamente a las oficinas. ¿Qué pasa más hacia adelante? Las universidades todas en pleno van a empezar un poco, no podríamos decir que de pronto todo el mundo al tiempo, pero sí paulatinamente. Entonces, ¿cómo sería eso que tenemos, que habíamos pensado y que vivíamos antes, y lo que hemos pasado, y en este momento, y qué esperamos hacia adelante? Y es interesante como poder revisar esos escenarios. Pero también lo que dice el profesor sobre la movilidad reducida, que pues no, se tiene en cuenta en los diseños, se tiene en cuenta en algunas normatividad, accesibilidad a el medio, pero ¿dónde está? Y no solamente de las personas de movilidad reducida o de alguna de esas, digámoslo, condiciones propias que tiene la persona por alguna cosa, sino también el ciclista que va en vía o que va en ciclorruta y las ciclorrutas van compartiendo los andenes o las aceras y qué pasa, qué encuentra ahí. Entonces también sería como interesante ver los dos puntos de vista y mirar cómo dentro de la red podemos pues como apoyar, revisar, mirar. Y es interesante, pero aquí hay una cosa y es interesante que participemos todos, no puntos focales, porque entonces no vamos a ser, vamos a empezar a ser excluyentes de todas las cosas que se hacen y de lo que se puede hacer y de lo que eso traería que todos participáramos y no solamente puntualmente. Entonces, esa es como, yo pienso que los dos son muy interesantes. Gracias. Sí, profe. Muchas gracias. ¿Puedo intervenir? Sí, profe Jorge, tranquilo. Sigue. Ok, mira, yo lo que han planteado es muy importante en todo este tema de reducir la accidentalidad y la muerte en accidentes de tránsito. Pero es que hay una situación que no se ha mirado realmente con detenimiento y es que yo le venía planteando, estamos aplicando de muy mala manera la movilidad sostenible. O sea, la movilidad sostenible apareció en la segunda mitad del siglo pasado con el ánimo de resolver un problema que era el uso excesivo del auto. Entonces, los países de ingresos altos desarrollaron esta estrategia, que es la movilidad sostenible, para resolver ese problema. Pero ¿qué querían resolver ellos? Querían resolver congestión, porque de alguna manera con la aplicación de la visión cero habían resuelto en gran medida el tema de la accidentalidad y la contaminación también la habían reducido muchísimo porque ya habían cambiado mucho de su combustible en los modos de transporte. Entonces estos países lo que hicieron fue, bueno, ¿cómo hacemos para resolver este tema de la congestión? Entonces una de las políticas que crearon fue la movilidad sostenible. Y la idea era entonces que la gente dejara utilizar el auto y se bajara a modos activos. Por ejemplo, caminar, montar en bicicleta, ¿ya? Entonces ellos decían y planteaban un círculo virtuoso y era, o sea, menos auto, menos congestión, por ende también menos accidentes, porque la gente iba a utilizar más la bicicleta, iba a utilizar más los peatones, pero ellos estaban contando también con un tema cultural, ¿no es cierto? Que la gente respeta la norma, respeta al peatón, y aparte eso tenían resueltos esos otros dos problemas.
¿Qué pasa en los países de ingresos bajos y medios, como Colombia? Nosotros tenemos, en los países bajos, de ingresos bajos y medios, tenemos menos de la mitad de la tasa de motorización en el mundo y ponemos más del 90% de los muertos, de las muertes en accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque es que no estamos educados. Empezamos a aplicar una movilidad sostenible sin haber resuelto los problemas. Entonces lo que hemos hecho es incentivar a que la gente camine, para que la gente monte en bicicleta sin tener las condiciones necesarias para eso. Y peor aún, lo que ahorita comentaba acertadamente mi antecesor, pues, o no mi antecesor, creo que fue Wilson. La gente ni siquiera, o sea, se han tomado tan a pecho eso que ya ni siquiera respetan las normas los biciusuarios y los peatones. Entonces, eso lo que ha generado es más accidentes, más muertes, ¿no es cierto? Entonces incentivamos a que la gente camine, monte en bicicleta, no tenemos buena infraestructura, ahí lo comentaba muy claramente. Por ejemplo, las ciclorrutas o los espacios que determinan son espacios inseguros, con falta de mantenimiento, falta de iluminación. Yo hice una tesis doctoral donde estudiamos el tema de la seguridad en la movilidad, la variable seguridad, desde la variable seguridad como percepción y la variable seguridad del individuo medida con test psicométricos. Y encontramos que mucha gente realmente ni siquiera quiere caminar ni montar en bicicleta porque no hay condiciones de seguridad para eso. Para ir 3 cuadras lo atracan, lo roban. Entonces más bien la gente prefiere usar el auto. No hay condiciones de iluminación. No hay condiciones realmente de seguridad. Entonces, si no hay condiciones de seguridad donde te roban, te atracan, la gente prefiere usar el auto y por eso tenemos todos los problemas de congestión. Eso no se resuelve solamente con esas políticas que utilizan. Además, las políticas que uno ve que están utilizando en estas entidades de movilidad, no sé de dónde las sacan, no sé quién los asesora. Quieren eliminar la congestión y le ponen a que pague no sé cuánta plata en Bogotá a los vehículos y se puede mover como quiera. Entonces, ¿cómo van a resolver el tema de congestión? Si simplemente el que tiene plata paga. Eso no tiene sentido. Y así la mayoría de las medidas que uno ve que toman en muchos municipios, inclusive en las capitales, son medidas totalmente contradictorias a lo que quieren resolver. Uno tiene que mirar cuál es el problema que tiene para ver cómo lo resuelve. Si hay un problema de congestión, de accidentalidad, de contaminación, tomar medidas para eso. Inclusive buscar cuáles son las medidas que pueden atacar 2 o 3 problemas o externalidades negativas al tiempo para ser más eficiente. Pero no, eso cada administración que llega con una idea diferente y cada uno el que llega cree que es el que la sabe y entonces empiezan a modificar, a cambiar, a poner lo que cada uno a su leal saber entender piensa que es y realmente vamos para atrás. Vamos para atrás. El tema de la movilidad sostenible está mal aplicada. Pero yo he planteado el concepto de movilidad para la supervivencia. Tenemos que resolver primero esos temas de contaminación, esos temas de accidentalidad, antes de resolver otro tema. Es que de hecho el tema que más preocupa a la gente y las entidades es la congestión y ese es el menos grave de todos. O sea, se desviven por resolver el tema de la congestión y la gente está matando y no les importa porque no es la familia de ellos, porque no les importa eso. La gente está muriendo por la contaminación y poco les importa. Se desesperan por la congestión y toman todas las medidas que pueden en el tema para resolver la congestión y ni siquiera eso lo resuelve. Es que realmente lo que uno entiende, ve es que la gente, o sea, no sé qué es lo que están haciendo o qué investigación están haciendo, porque realmente así como vamos no se va a resolver este tema. Y el tema de las muertes en accidentes de tránsito es trágico, el tema de las víctimas, eso es trágico. Eso es trágico y no se está resolviendo ese problema. Ustedes lo comentaban, yo de hecho en pandemia hice varias exposiciones, varias presentaciones, hice todo el análisis. En la misma pandemia había departamentos y ciudades que con prácticamente casi que legalmente cero de vehículos en movimiento, legalmente, porque había casi una cuarentena total y hubo departamentos y ciudades que aumentó el número de muertes. O sea, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Ahora que ya hemos entrado como un poco
normalidad. Por ejemplo, aquí en Medellín vemos, la congestión es impresionante, esto no hay por dónde andar, y el número de muertos sube y sube y sube, y uno mira los datos y no sé, y hay planes de movilidad sostenible, seguridad, planes de seguridad vial, y eso no funciona. Hacen los libros, los guardan, pero eso no funciona. Y Medellín, por ejemplo, que es la ciudad de mostrar, tiene esos problemas también. Entonces, yo sí pienso que esto hay que prestarle muchísima atención. Tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Y la aplicación de la movilidad sostenible, como está aplicando, es un error. Es un error. Eso en los países de ingresos bajos y medio es un error. Primero tenemos que resolver esos temas antes de mandar a la gente a caminar y a montar en bicicleta, inclusive para que los maten, no solamente en accidentes de tránsito, sino para que los maten por robarle una bicicleta, como sucede con mucha frecuencia en Bogotá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, nos llenamos diciendo, no, la capital mundial de la bicicleta, no sé qué, el bicicletario, y está matando a la gente. ¿Y qué hace? ¿Y qué se está haciendo por eso? Yo sí pienso que hay que realmente ponerle sentido al tema de movilidad. Y tenemos que buscar cuáles son los problemas y cómo lo vamos a resolver de una manera adecuada. Si seguimos aplicando simplemente modelos y teorías copiadas de otros países sin entender realmente lo que significa eso, estamos en mal camino. La movilidad sostenible inclusive nació para las grandes ciudades, porque lo hicieron los países ricos que tienen 95% de zona urbana. Las zonas rurales, aquí en Colombia, esto está totalmente desprotegido. Y proporcionalmente es donde más muertes ocurren, porque he hecho el análisis. Si uno compara, por decir algo, Bogotá y Cundinamarca, entonces hay más muertes proporcionalmente el número de personas en Cundinamarca en Bogotá. Y así lo hacemos en Antioquia, en Colombia. ¿Qué pasa en las regiones? No hay ningún sistema de control. O sea, las secretarías de tránsito realmente no tienen personal capacitado. En muchos municipios de Colombia no hay ni siquiera secretaría de tránsito o de movilidad. La secretaría, ¿quién maneja esos municipios? La secretaría departamental de tránsito, que ni siquiera van allá. Y en esos pueblos la gente hace lo que le da la gana. La gente no respeta las normas, la gente maneja borracho, no hay ciclorruta, los niños si van a la escuela en bicicleta van por la carretera normal. En esos pueblos la gente hace lo que quiera porque no hay control, no hay sanción, no hay educación. Hicimos una reunión coordinada por el profesor William con casi todos los secretarios de movilidad del país. Se dividió por categorías. Y ahí, realmente con esas reuniones que hicimos, me di cuenta que estamos perdidos. O sea, yo no veo cómo vamos a resolver esto, que estamos perdidos. Esa gente en los municipios no tienen control de nada, no tienen asesoría de nada, no saben qué hacer ni cómo hacerlo. Y el secretario de movilidad es el amigo político que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Si en las grandes capitales pasa lo mismo, pone gente que no sabe, que no tiene idea de eso. Ahora en los pueblos. Realmente estamos graves, estamos muy graves en eso. Y yo creo que la red se debería concentrar en eso. Y de hecho, y sí digo, el profesor William, hay que reconocerle esa labor que ha hecho y que ha estado muy atento con esto y tratar de llegar a esos ministerios, tratar de llegar a esas agencias, tratar de llegar a esos secretarias de movilidad. Y eso realmente es una labor loable y que se debe felicitar, no solamente él, sino otros profesores, como ustedes lo han dicho. Pero realmente lo que estamos haciendo no vamos a resolver el problema. Y nos quejamos y todos los años, llevo muchos años en esto, y todos los años lo mismo y lo mismo y lo mismo, y no vamos a resolver esto porque estamos equivocados desde el mismo enfoque para resolver el problema. Muchas gracias, Luis. Gracias, profe. Jorge, yo creo que usted resumió todo en la medida de que el problema de la seguridad vial ha sido durante muchos años y yo creo que parte de las responsabilidades de las entes territoriales. Las entes territoriales, usted lo ha dicho, la mayoría no tienen, digamos, el enfoque que se debe hacer para atacar el problema de raíz
y si lo tienen, pues no están debidamente asesorados. Es decir, las medidas que hacen no son de impacto y finalmente no van a atacar el problema de raíz. Ahí es donde, digamos, la academia, desde sus conocimientos, debemos entrar por ese lado, no para digamos, digamos, darle el enfoque de que la academia es su corresponsabilidad diagnosticar y mirar qué problemáticas para que finalmente se formulen los planes y programas y proyectos dentro de las entes territoriales. Pienso que usted lo ha resumido, esto viene de muchos años, hay mucha tela para cortar en el tema de seguridad vial. Agradezco las apreciaciones del profe Winston, de la profe Maritza, del profe Javier y de usted, profe Jorge, en cuanto a que la academia tiene una cierta, digamos, corresponsabilidad en cuanto a fortalecer este tema dentro de su ámbito, que es la investigación. Nosotros, ¿quién más que nosotros que tenemos el conocimiento en estos temas y tenemos como los lineamientos para decir qué puede funcionar y qué no puede funcionar, puede solucionar y, digamos, digamos disminuir esa problemática que nosotros tenemos de salud pública en temas de seguridad? Pues no sé si alguien quiere hacer algún aporte adicional. Los micrófonos están abiertos, pero de cierta manera agradecer, digamos, el tiempo, su disposición, profesores, a profe Javier, a profe Wilson, a Maritza, a profe Jorge, y en cierta medida a profe William, que me ha encomendado pues esta actividad como tal, al profe Andrés, que se tuvo que retirar, me pidió disculpas y excusas, tenía otra actividad, pero de todos modos ha sido una experiencia enriquecedora, ¿no es cierto? Desde todo lo que ustedes han comentado, todos sus aportes, pues esperamos seguir en contacto. Hemos llegado a un consolidado de nuestra responsabilidad como RAM, como profesores, como academia, pues, y en esto cumplir las metas que nos hemos fijado el día de hoy y pues seguir en contacto, agradecer nuevamente, digamos, su asistencia y su compromiso con la RAM. Muchísimas gracias a todos, al profe Javier, al profe Wilson, al profe Maritza y al profe Jorge. No, sí, Muchas muy, gracias a muy ti, amable. muchas gracias a ti, Luis. Muchas gracias por coordinar. Sí. Gracias. Gracias y que tengan un buen resto de día y muchos éxitos en su labor. Es un gusto conocerlos y suerte y Dios los bendiga. A usted, muy amable. Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego. Amable, hasta luego. Hasta luego.